Tiene la palabra el diputado Nicolás Massot. Gracias, presidente. Yo voy a tratar de referirme a tres puntos en particular. En primer lugar, a la recuperación del espíritu original de esta discusión, que me parece que es central y que surge claramente tanto de las versiones taquigráficas del 2008 y sobre todo del 2010, como también de los primeros informes de Lianigla, al menos. En segundo lugar, referirme a un concepto crucial que no es una innovación de este proyecto, sino que es un concepto que está presente en la Ley General de Medio Ambiente, que es el de afectación relevante, muy importante. Y en tercer lugar, al cambio en la autoridad de aplicación. Decía lo primero respecto del espíritu original de la ley, porque probablemente algunas colegas o algunos colegas más tarde se van a referir con más tiempo al detalle de los debates y de los intercambios en la sanción definitiva del 2010, como así también a algunos muy claros informes de Lianigla de hace bastantes años, en donde con total claridad, y por más que hagamos un esfuerzo de estirar lo que la ley parece decir con esta redacción tan confusa que nunca se pudo aclarar ni siquiera por vía reglamentaria, el criterio de protección siempre fue hídrico, siempre fue la presencia de reservas estratégicas de recursos hídricos y no el criterio meramente geológico. La protección está asociada al criterio hídrico, no al geológico. Ese fue siempre el espíritu de esta discusión, razón por la cual inclusive me consta, y por eso se demoró en alguna medida el envío de este proyecto, había una biblioteca dividida respecto de que inclusive era suficiente para esta aclaratoria un decreto reglamentario. Y yo creo que lo era, estoy convencido que lo era, legalmente lo era. Hubiera tenido un vicio de legitimidad, de la misma manera que hubiera tenido un vicio de legitimidad que no se hubieran celebrado las audiencias públicas una vez que se decidió avanzar por ley. Pero lo digo al punto tal de que, insisto, lo que se está haciendo es devolviéndole al proyecto original su espíritu inicial. Esto hay que asociarlo con el concepto de afectación relevante, porque es exactamente el mismo criterio de desarrollo sustentable que marca nuestra Ley General de Medio Ambiente, el que se aplica a todo el resto de las industrias, a todas, a la agricultura, que también consume recursos hídricos, que también avanza sobre montes nativos, a las pasteras, a su instalación o su no instalación, a la extracción de petróleo y de gas, convencional y no convencional, todas las industrias, al desarrollo vial, a la obra pública, todas las industrias tienen afectaciones más o menos relevantes sobre distintos ecosistemas. Todos esos ecosistemas están protegidos dentro de la Ley General de Medio Ambiente y en todos los casos, efectivamente, bajo la tutela de esa ley, lo que se estipula es un criterio de si la afectación de esa industria en particular es suficientemente relevante para un ecosistema o si no lo es. Y es exactamente el mismo criterio que bajo la tutela de la vigente ley de glaciares va a tener que cumplir la autoridad de aplicación provincial, con criterios absolutamente científicos. Las provincias no van a hacer más que completar las fases de estudio que Lianigla no pudo completar durante su ya larga vida, que trascendió gobiernos de tres signos políticos diferentes, porque ni con el peronismo, ni con Juntos por el Cambio, ni aparentemente con este gobierno tampoco Lianigla logró las partidas presupuestarias suficientes como para avanzar en las fases de investigación científica que pudieran determinar objetivamente en qué geoforma hay reserva estratégica de recursos hídricos y en cuál no, que ese es el espíritu original de esta ley. Y acá hay muchos legisladores que en aquel momento participaron,
que hoy tal vez tengan una posición distinta en el voto, pero que no me pueden dejar mentir. Ese fue el criterio y eso es lo que esta ley le está intentando devolver. Una última reflexión respecto al tercer punto y es tal vez una merecida reivindicación del rol no solamente de las provincias, no solamente de los gobernadores, sino particularmente de los mandos medios, políticos y técnicos de nuestras provincias y de sus comunidades. Mire, presidente, por algún motivo, bajo una ley nacional de minería y un marco regulatorio que la permitía, hay no pocas provincias en la Argentina, tal vez paradigmáticamente la de Chubut, la de La Rioja, que es la suya, o la de Mendoza, que fueron mucho más protectoras en exceso, a mi forma de entenderlo, que el propio Estado Nacional. Fueron entonces las provincias, fueron los municipios, fueron las comunidades de determinadas provincias las que decidieron ser más exigentes que los funcionarios o que las leyes nacionales. Y un ejemplo más, que tiene que ver también con la protección de recursos hídricos y que tiene que ver con la protección de los humedales. Han sido 5 o 6 provincias argentinas, algunas de las más mineras como Catamarca a la cabeza, las que bajo la Convención Ramsar de Protección de Humedales y mucho más exigentemente que el propio Estado Nacional, protegieron casi 6 millones de hectáreas de humedales que hoy están inhibidas de cualquier tipo de explotación industrial. No fue la Nación, no fue el Yanigla, fue la provincia de Córdoba con la laguna de Mar Chiquita, fue la provincia de Catamarca con las lagunas altoandinas y con 1.200.000 hectáreas de humedales protegidos con el liderazgo de sus gobernadores, de sus recursos técnicos, de sus universidades, siendo mucho más exigentes que los gobiernos nacionales, insisto, de todos los signos políticos que pasaron los últimos 15 años. Entonces, entendamos de una vez por todas que acá lo que se está haciendo es recuperar el espíritu original de la ley, atada a la prohibición, a la demostración científica y objetiva de la existencia de recursos estratégicos hídricos con afectación relevante y bajo la tutela ya aprobada y absolutamente competente de nuestras provincias, sus gobernadores y sus cuadros técnicos. Muchas gracias. Gracias, diputado Massot.